suerte a la cumbre, al presidente Santos, a Colombia. Lo que más me dolió fue no poder visitar Colombia, país al que queremos tanto. Es claro que muy pocas cumbres han acabado sin una declaración oficial, pero también era claro el resultado final. Son los temas que siempre hemos obviado y que han sido vetados por uno o dos países hegemónicos. Y es hora de enfrentarlos. Colonias en nuestra América, un país americano por capricho de un solo país excluido de la Cumbre de las Américas. Entonces que se llame cualquier otra cosa, conversatorio con los Estados Unidos y Canadá, como quiera, pero que no se llame Cumbre de las Américas. Entonces sabíamos que si se trataban esos temas no se iba a llegar a un consenso, pero creo que ha habido avances, en eso coincido con el presidente Santos, y América Latina está pasando de haber sido dominada por el consenso de Washington a vivir con el consenso sin Washington. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, dijo que le había parecido una decisión radical que usted se haya autoexcluido de participar en la cumbre porque los malestares es mejor ponerlos sobre la mesa. Cosa que comparten muchos otros analistas y políticos diciendo por qué el presidente Correa no utiliza su voz de agravio con este tema y va a la cumbre y lo discute y lo presenta con más fuerza. Bueno, con mucho respeto para la opinión de esos presidentes, la cual, insisto, respeto, pero no comparto, con ese cuento vamos a tener 10.000 cumbres de las Américas sin que nada cambie. Algún momento había que empezar. Eso que dicen de es mejor participar, elevar la voz de protesta, ya lo hicimos pues en Trinidad y Tobago, y no hicieron el más mínimo caso. Y si seguimos legitimando esta clase de cumbres con nuestra presencia, esto seguirá ad eterno. Entonces no nos engañemos. Algún momento había que empezar con posturas, lo reconozco, radicales, pero necesarias para que nuestra América empiece a discutir los problemas verdaderamente fundamentales. Hay mucha gente que entendió su postura de pedirle a los otros jefes de Estado y de Gobierno del Grupo del ALBA como una especie de boicot. Y ahora dicen que usted se quedó solo en el boicot, porque de una manera demostró posiciones totalmente divididas dentro del ALBA. O sea, el presidente Morales sí asistió, aunque decidió irse antes de la ceremonia de clausura. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no asistió, pero sí envió a sus delegaciones. Lo mismo con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que allí estuvo su canciller Nicolás Maduro y que hasta último minuto se rumoraba que iba a hacer escala en su paso a La Habana. O sea que usted quedó solo en su posición radical ante incluso sus aliados del ALBA. Pero no dice que fue el gran ausente, entonces póngase de acuerdo. Mire, la realidad es que el ALBA es un foro democrático. Se planteó esa postura de Ecuador, los demás compañeros tenían libertad plena, absoluta, para adherirse a la propuesta de Ecuador o no hacerlo. Y si somos los únicos, en buena hora, no nos interesa ser los únicos acompañados, nos interesa hacer lo correcto, actuar por principios, y eso es precisamente lo que hemos hecho. ¿Qué cree usted, que la mayoría del pueblo ecuatoriano aplaude su decisión o no? Porque de todas maneras es una decisión del representante máximo de un país, de acudir o no a la cumbre. Con todo respeto y con toda modestia, creo que la inmensa mayoría del pueblo latinoamericano aplaude nuestra posición porque sabe que hicimos lo correcto. Incluso hay una carta de distinguidos intelectuales, no solo latinoamericanos, porque hay personas de Bélgica, de Italia, en fin, varios intelectuales de renombre que han hecho un documento en total apoyo. Vea, Ismael, solo le puedo decir que algunas veces la mejor participación es no participar. Y creo que esta ocasión fue una de aquellas veces. ¿Se está haciendo usted experto en eso? No, insisto, actuamos por principio. Cuando no estuve en la Asamblea de las Naciones Unidas, después que fui a la del 2007 para perder el tiempo, cuando ni siquiera pudimos salir de la sede de las Naciones Unidas porque estaba cercada, porque llegaba Mr. Bush, dije que nunca más iba a regresar a esa asamblea hasta que sirva para algo. Y de hecho fuimos porque coincidía, aprovechando la visita de varios jefes de Estado, autoridades, coincidía la asamblea con estas actividades del Yasuní TT, si no, no iba a Nueva York en septiembre. Esta cumbre tuvo algo que sí todo el mundo ha tratado de distinguir. Más allá de la reunión de los jefes de Estado y los cancilleres, hubo otros foros importantes como el foro social y el foro empresarial. Por primera vez en el marco de una cumbre, 700 empresarios que manejan gran parte de la economía de la región y su interacción con el mundo, estuvieron presentes tratando de conciliar esfuerzos y de hablar de interactividad, de conectividad, de cómo hacer mejores infraestructuras entre todos nuestros países. Y yo creo que desde ese punto de vista ha sido un éxito para muchos gobiernos
y empresas y empresarios el unirse a hablar de estos temas. ¿Usted no lo ve así? En buena hora, pero sería muy triste que para que se reúnan los empresarios tengamos que reunirnos los presidentes, que se reúnan ellos nomás y nos cuenten sus decisiones. En todo caso, sinceramente me hubiera gustado mucho más estar en el foro social, pero no iba a ir a un foro paralelo cuando había dicho que no iba a estar presente en las cumbres. Pero es que ya lo hizo en Nueva York. ¿Cuál era, En Nueva York tuvimos, primero pues Nueva York no es Colombia, un país vecino, latinoamericano, Estados Unidos un país mucho más grande, es un foro internacional, no solo regional, y recuerde que fuimos a actividades organizadas, aprovechando la presencia de esos jefes de Estado para promocionar el Yasuní TT. ¿Qué le parece entonces el hecho de que la mayoría de los países latinoamericanos tengan todos el consenso de que efectivamente Cuba debe estar incluida en la próxima cumbre y que solo sean Estados Unidos y Canadá los que estén en contra? Ya le digo, esa es la gran contribución de esta cumbre, por eso no quiero catalogarla como éxito o fracaso. No sé un documento final, pero se dieron importantes pasos. Y creo que América Latina está pasando de la oscura y triste noche del consenso de Washington a una primavera del consenso sin Washington. ¿Es cierto que no podría haber una próxima cumbre? O sea, por lo menos el canciller venezolano ha dicho que sin la incursión, la inclusión de Cuba en la próxima cumbre, los países del ALBA no van a asistir. Bueno, y muchos dicen que Panamá 2015 no sería cumbre si no se aborda este tema de Cuba. Es que es imposible pues seguir sosteniendo la cumbre de las Américas sin países americanos injustificadamente segregados, excluidos. Es imposible sostener aquello. Y le insisto, si queremos los países latinoamericanos que escoge Estados Unidos ir a conversar con Estados Unidos y con Canadá, bueno, llamémosle conversatorio con la América anglosajona, por ahí una parte francesa, pero no le llamemos cumbre de las Américas. Claro, pero el presidente Obama ha dicho que está dispuesto a dialogar con las autoridades del gobierno cubano si hay una postura de flexibilidad en temas como los derechos humanos, el tema de la democracia en el país, partido único. Maravilloso, estoy de acuerdo. Entonces que eliminen Guantánamo, pues qué mayor atropello de los derechos humanos y la soberanía de un país. Por favor, con todo el respeto al presidente Obama, y yo lo considero mucho personalmente, creo que es una gran persona, ¿quién es él para convertirse en árbitro del bien y del mal, decidir qué es dictadura, qué es democracia? Ya basta, yo creo que la historia nos ha enseñado bastante sobre la doble moral que ha tenido Estados Unidos en cuanto a relaciones internacionales. Pero entonces, presidente Correa, ¿para qué sirvió una de esas pocas cumbres donde sí hubo un documento firmado, que fue la Carta Interamericana de Democracia, que estipula un poco, ¿verdad?, hacia dónde va la democracia ¿Impuesto por quién? En el continente? Y la democracia liberal occidental. ¿Quién dijo que es el único modelo de democracia, por el amor de Dios? Y empecemos a conversar lo que usted quiera. Yo creo que lo primero en saber, estar consciente de que necesitan cambios en Cuba, algunos cambios en Cuba son Fidel, Raúl, el pueblo cubano, pero nadie le va a imponer esos cambios, ellos lo van a decidir soberanamente. Pero lo que es claro, que es un atropello al derecho internacional, a los derechos humanos, a la soberanía de Cuba, condenado decenas de veces por las Naciones Unidas, por la inmensa mayoría de las naciones, es el bloqueo criminal de la economía más grande del mundo, por más de casi medio siglo ya, a Cuba. Eso sí es concreto, evidente, urgente. Entonces creo que el primer paso es levantar ese bloqueo criminal. Y es un tema en el que Estados Unidos ha quedado en prácticamente total aislamiento. Le insisto, es la doble moral. Se pasan hablando de derechos humanos. ¿Qué peor atentado de derechos humanos que las torturas en Guantánamo? Tener una base extranjera en un país soberano como Cuba. Y por supuesto el criminal bloqueo. Entonces pongamos las cosas en su justa dimensión, en la correcta prioridad. Hablando de los temas que se trataron ahí, por ejemplo, el tema de la educación fue un tema importantísimo. Incluso se utilizó la presencia de Shakira como celebridad mundial en la cumbre de los empresarios para un poco solidarizar a estas grandes fortunas que estaban en esa sala, de decir que obviamente por cada dólar que se pudiera recaudar después, un joven capacitado podría retribuirlo a la sociedad en $17. Una ecuación que no sé cómo se realizó, pero que bueno, mostraba la prosperidad y el beneficio de la educación. Su gobierno tiene entre las prioridades la educación, pero está pasando por una reforma bastante grande. 14 universidades cerradas y 8 he leído que tienen que hacer correcciones en sus sistemas y frenar incluso matrículas de algunas carreras. ¿Qué está pasando? Pero déjeme comentar primero lo de Shakira y los empresarios. Esas cosas no las vamos a solucionar con la caridad. Lo vamos a solucionar con justicia institucionalizada. Estados que pasen de las manos de una burguesía a las grandes mayorías. Estados burgueses, estados populares, que garanticen ese derecho fundamental de las personas y para el desarrollo, que es la educación.
Y ahora que lo menciona, esa fue otro dolores de no asistir a Colombia, no ver a Shakira. En todo caso, aquí o sea, estamos ¿usted querría grabar un disco con Shakira, ya que le gusta cantar o qué? Bueno, es un artista muy importante y Cartagena, India, no conozco, también me dolió mucho no poder conocer esa bellísima, esa Estaba joya. bellísima, dicen que escondieron hasta los mendigos y lo feo de la ciudad. Es una joya latinoamericana. Yo y por supuesto, visitar Colombia. Los colombianos, y sobre todo las colombianas, son encantadores. En todo caso, con respecto a su inquietud, sí, estamos conscientes, hablamos claro aquí, no perdernos. Algunas veces se confunde democracia con mediocridad. Sin excelencia educativa, sin crecimiento del talento humano, no tendremos desarrollo, buen vivir, no podremos salir de la pobreza. Y aquí nuestro sistema educativo era extremadamente pobre, llámese básico, secundario o superior, de nivel universitario. Y hemos tenido que tomar medidas muy duras, pero necesarias. En la época neoliberal se mercantilizó hasta la educación, desertó el Estado de sus funciones esenciales, garantizar el derecho a educación, y se lo dejaron también al mercado. Y se crearon a diestra y siniestra, con complicidad del poder político, legisladores, porque se hacían leyes para aprobar esas universidades, y muchos de los que aprobaban esas leyes se graduaban después de esas universidades, en 6 meses de doctores en Derecho. Se aprobaron decenas de universidades que no reunían los requisitos ni para ser un centro de capacitación. Entonces hemos tenido que tomar medidas muy duras gracias a la nueva Ley Orgánica de Educación Superior. Esto es en estricto apego a la ley, nos lo permite la LOES, Ley Orgánica de Educación Superior, aprobada hace algunos meses en Ecuador. Tomamos 2 evaluaciones, la primera hace 18 meses, 4 categorías, A, B, C, D, E. Las universidades que tuvieron calificación E tenían una segunda oportunidad si no iban a ser cerradas, se advirtió, 18 meses. Tomamos esa nueva evaluación, 14 universidades repitieron contundentemente la calificación E, han sido cerradas. Hay cerca de 40.000 estudiantes a los cuales se les está presentando un plan de contingencia, becas, otras universidades, pero por supuesto, tiene que haber también un sacrificio de su parte. Nosotros no estamos creando el problema, lo estamos solucionando. Medidas duras, pero necesarias, inéditas tal vez, en Ecuador seguro, y probablemente en nuestra América, cerrar 14 universidades que no tenían el nivel académico necesario y eran un completo fraude, engaño social. 8 pasan con condiciones, se acabó esa alcahuetería de la educación a distancia, que son simples negocios, carreras para las cuales no tenían capacidad. O sea que aquí no va a haber educación a distancia. Para esas universidades. Para esas 8. Y 4 universidades lograron pasar la prueba, superar su calificación E. Ahora, hablando de la educación primaria, que es la base de todo el sistema de educación, estuve leyendo en muchos de los periódicos que aunque se reconoce que el gobierno ha hecho bastante, sobre todo por mejorar la capacidad del maestro, porque ahí comienza toda esta cadena. Si no hay maestros preparados, capacitados, motivados y bien pagados, la educación primaria es un desastre. Estaba viendo que hay muchos resultados, pero que todavía la gente quisiera ver una reforma integral de educación. ¿Es posible hacerla? Bueno, ¿dónde vive esa gente? Porque la reforma integral de la educación se le está haciendo hace 5 años. Pero no se ha terminado. Por supuesto, y además que los resultados en educación no es que se ven al año siguiente, se ven después de 10, 12 años, cuando salgan las nuevas generaciones que totalmente disfrutaron, aprovecharon o se educaron en el nuevo sistema. Pero, por ejemplo, hay avances muy importantes. Antes de nuestro gobierno, la tasa de educación, de matriculación en educación básica, era 89%. Hoy estamos en el 96%, con lo cual ya alcanzamos el objetivo del milenio, para el cual teníamos hasta el 2015, aunque a nosotros no nos interesen esos plazos ni esos objetivos. Son objetivos mínimos. Es lo mínimo que se puede esperar. La universalización de la educación básica la alcanzamos ya en el año lectivo 2010-2011. Sabemos que en el centro de la calidad de la educación no solo se trata de cantidad, esto de la universalización es cuantitativo. Pero si es una enseñanza de pésima calidad, una educación de pésima calidad, de poco nos sirve. Tenemos que enfatizar lo cualitativo, la calidad. Y en el centro de esa calidad, de esa excelencia, están los maestros. Con malos maestros, tengan los mejores edificios, computadoras, nos sirve de muy poco. Con buenos maestros, aunque no es todo, ya es bastante para garantizar la calidad de la educación. Entonces, por ejemplo, empezamos la evaluación de los maestros. Tuvimos serias y violentas oposiciones de los grupos de siempre, apoderados de la educación, que se hacen llamar de extrema izquierda, pero son los mejores aliados de la extrema derecha de este país, porque no quieren que nada cambie. Y hoy se evalúan decenas de miles de maestros sin que haya ningún problema. Se organizó todo el programa de capacitación. En los próximos meses va a empezar a funcionar la nueva Universidad Nacional de Educación para garantizar la calidad de la educación. ¿Cuál era el problema que teníamos? No eran los mejores los que iban a la carrera docente, eran los peores. Acabamos de tomar examen de ingreso, que antes no había, ahora es estandarizado el examen de ingreso a las universidades, de 3.000 alumnos
que se candidatizaron, que buscaron la carrera docente, solo pasaron 25, porque pusimos un puntaje mínimo para carreras como docencia, como medicina, carreras que creemos socialmente indispensables. Y nos queremos con esos 25. Y esos 25 le vamos a pagar un salario básico para que estudien pedagogía y vamos a buscar los mejores talentos de otros sectores para que si sacan más de esos 800 puntos, estudien docencia. Porque el docente debe ser el elemento más capaz. En sus manos está el presente y el futuro del Ecuador, de la patria.